Bueno, ¿nos escuchan bien? Bueno, que el Señor les bendiga. Saludamos a la iglesia y a los hermanos de otro lugar. Escuchaba que estaba Jorge, ¿sí? Que el Señor realmente bendiga la vida también de nuestros hermanos. Yo estoy solamente con el celular, así que veo cuatro pantallitas nomás, ¿sí? Pero deben haber muchos más enganchados, así que el Señor bendiga a cada una de sus vidas. Y preciosas las canciones que estaban cantando, algunos himnos. Estábamos aprendiendo la melodía, ¿sí? Los conocíamos en el himnario, pero no sabíamos la melodía y realmente nos traen muchos recuerdos esas canciones. Y bueno, que el Señor bendiga nuestra vida. En esta noche vamos a compartir de la palabra de Dios. Estamos nuevamente aquí en Rincón con tormenta, ¿sí? De ayer y hoy tenemos un alerta meteorológico, pero bueno, son pequeñas tormentas que andan dando vuelta aquí en Rincón. Vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 7. El Señor está enseñando, ¿sí? Está hablando a la multitud. Y hay allí una historia que el Señor presenta y muestra para que aquel que oye la palabra de Dios la pueda poner en práctica. Dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, ¿sí? Allí el Señor enseñando seguramente a la multitud, muchos alrededor de él, leemos en la palabra de Dios en varios lugares donde el Señor, cuando caminaba, cuando estaba en algunas ciudades, la gente se agolpaba a su alrededor para poder escuchar, no solamente escuchar, también ver los milagros que el Señor hacía. Y el Señor expone allí una situación, ¿no? de aquellos que realmente hacen, cumplen, ¿sí? La palabra de Dios, le dice, yo les voy a decir a qué les voy a comparar. Y hace esta comparación, ¿sí? Tan sencilla y que vemos en la palabra de Dios. Siempre me gusta porque el Señor no buscó ejemplos que nosotros no entendiésemos, ni buscó palabras que nosotros tuviésemos que salir a un diccionario a buscarlas, sino que habló de lo sencillo, habló de lo que veía toda la gente allí, habló con palabras que la gente podía entender, ¿sí? Su lenguaje, ¿sí? Hablaba de corderos, hablaba de buen pastor, hablaba de construcción aquí, seguramente todo hombre y toda mujer que estaba a su alrededor entendía de lo que estaba hablando el Señor. Y entonces pone este ejemplo de los dos cimientos, ¿sí? Uno fundado sobre la roca, ¿sí? Y otro fundado o construido en la arena. Lo cierto de esta historia es que los dos sufrieron las mismas consecuencias, ¿sí? Del clima, el viento, el agua, ¿sí? Y fueron realmente movidos y solamente uno salió firme, que fue el que está fundado sobre la roca. Pero a mí me llama la atención los últimos dos versículos, que es el versículo 28 y el versículo 29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y saben que si hay algo que hoy en día se ha perdido, si es la autoridad. Si nosotros hoy
tenemos que hablar de autoridad, si nosotros hoy tenemos que dirigirnos a las autoridades y más de uno no prefiere hacer en distintas circunstancias, tal vez de un robo, tal vez de una situación, prefiere no decir nada porque no confía en la autoridad de hoy en día, no confía en los jueces, no confía en la policía, ¿sí? No confía en los que hoy son representantes de la autoridad de aquí en la tierra, ¿sí? Los ciudadanos de aquel lugar estaban acostumbrados a escuchar seguramente historias, enseñanzas de los escribas, de los fariseos, pero esta vez el Señor les habló muy distinto, porque ellos quedaron sorprendidos, dice, porque les enseñaba como quien tenía, ¿sí?, autoridad y no como los escribas. Entonces en esta noche vamos a mirar algo sobre la autoridad, ¿sí? El Señor muestra allí que Él al hablar, al enseñar, tiene autoridad. Y no debemos confundir la palabra autoridad con el autoritarismo, ¿sí? La autoridad, ¿sí? La autoridad muchas veces se da en determinadas consecuencias. Tal vez un puesto político da autoridad, tal vez una situación económica da autoridad, ¿sí? Perdón, el poder, que me estaba confundiendo. No debemos confundir la autoridad con poder, ¿sí? El Señor Jesús no solamente tenía autoridad, sino también tenía poder. Pero la autoridad, ¿sí? El poder, ¿sí?, se da en determinado momento, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, los políticos tienen poder porque ganaron las elecciones, porque hicieron alguna movida, entonces hoy tienen un poder. Pero también puede pasar en un ascenso, nos pueden dar el poder, en una X, si tenemos una X cantidad de dinero, también nos puede dar poder, pero eso no nos da autoridad, porque la autoridad va acompañada del testimonio, de la experiencia, ¿sí?, y de lo que nosotros manifestamos cada vez que nos conducimos. Bueno, el Señor Jesús tenía autoridad, porque el Señor, ¿sí?, respaldaba todas sus enseñanzas, la estaba respaldando con su vida, con su forma de actuar, con su forma de hablar, ¿sí?, con su forma de conducirse delante de la gente, ¿sí? Y dice que Él les hablaba como quien tiene autoridad. Y esa es la gran diferencia, ¿sí?, que nosotros hoy podemos tener, la autoridad. Podemos mirar en la palabra de Dios, allí en Juan capítulo 7, versículo 16, ¿sí? Juan capítulo 7, versículo 16. También vemos allí, dice el versículo 15 de Juan 7, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que me envió a hacer la voluntad de Dios, conocerá, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Señor, la autoridad que Él tenía era porque Él obedecía a la voz de su Padre, ¿sí? Él no estaba haciendo nada que el Padre no le hubiese ordenado. Él estaba cumpliendo lo que Dios el Padre le había mandado hacer. Por eso es que Él dice allí que su doctrina, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Y Él les tenía que decirle, contestó Jesús y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y eso es la autoridad que Él tenía para poderle hablar. La gente de aquel momento estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, a los judíos, que enseñaban, que daban su punto de vista, que decían cómo debían hacer, pero ellos no hacían, ¿sí? Ellos no hacían, sino que pedían que los demás hicieran, pero ellos no estaban haciendo nada. Y entonces ahí se marca la gran diferencia en la autoridad que tiene el Señor, ¿sí?, cuando les enseña, cuando les hablaba, ¿sí?, cuando les enseñaba la palabra de Dios,
y él deja bien en claro que lo que él está haciendo es la voluntad del Padre, ¿sí? Lo que el Padre le había dicho, no lo que él quería hacer. Había una gran diferencia acerca de los líderes religiosos de aquel momento, ¿sí? Decía yo, con los fariseos o judíos. Y pensando en los tiempos, hermano, en que nosotros estamos viviendo, hoy de a poquito, ¿sí? Se va perdiendo la autoridad. Se va perdiendo la autoridad, por ejemplo, en el hogar, los padres con los hijos, se va perdiendo la autoridad, la esposa con el esposo, ¿sí? Se va perdiendo la autoridad, no solamente, como decía recién, en las fuerzas que nos tienen que cuidar porque realmente no son confiables, ¿sí? De a poco se va perdiendo la autoridad, ¿sí? Y el Señor nos enseña a nosotros que como hijos de Dios debemos marcar la diferencia, como el Señor nos dijo, con la autoridad. Miren, vamos a ir a otro ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Una historia muy conocida allí. Lucas capítulo 4. El Señor está allí en la sinagoga, ¿sí? Y se le da el libro, ¿sí? Se le da el rollo para leer y justamente lee Isaías. Y dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzaron a decir, comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Nuevamente vemos que el Señor marca la diferencia. Primeramente el ejemplo que dio era allí cuando habla de los dos cimientos, y la gente quedó sorprendida de su enseñanza, de su doctrina. Ahora aquí el Señor le dan el rollo para leer, habla Isaías, lee este mensaje profético que se estaba cumpliendo en él, ¿sí? Y él dice que lo lee y se sienta y todos los ojos lo quedaron mirando. Y más aún, dice que quedaron sorprendidos, ¿sí? Quedaron sorprendidos por esa lectura. Por primera vez se leía la palabra de Dios con autoridad absoluta. Cada palabra, cada párrafo fue leído con gracia y autoridad, ¿sí? Por eso es que todos quedaron mirando al Señor. Seguramente muchos escribas, seguramente muchos fariseos habían pasado leyendo ese rollo, ese pedacito de la palabra de Dios, pero cuando lo leyó el Señor Jesús tuvo otro efecto, porque lo leyó con testimonio, porque lo leyó con respaldo del Padre, porque lo leyó, ¿sí? Diciendo, aquí, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿sí? Y dice, y todos los ojos quedaron mirándole, todos quedaron maravillados, porque de la forma en que el Señor Jesús había leído ese pasaje, era impresionante, ¿sí? Había causado una impresión en la vida de los que estaban escuchando, y de tal forma que se decían unos a otros, pero este no es el hijo de José, ¿sí? Este no es el hijo del carpintero, ¿sí? Este no es el hijo de María, ¿sí? ¿Cómo es que ahora habla así? Bueno, el Señor nos habla allí y marca la gran diferencia de poder hablar con autoridad. Él no estaba haciendo su voluntad, sino estaba haciendo la voluntad de su Padre, ¿sí? En todo momento. Entonces, marcaba yo que por primera vez se leía allí la palabra de Dios con toda autoridad. Cuando allí en Juan 7:46, ¿sí? Van a encontrar que
en un momento mandan a algunos escribas, a algunos que fueran a ver y a aprender al Señor Jesús, y cuando ellos vuelven, ¿sí? Juan 7:46, Roberto, ¿querés leerlo? ¿7:46? Sí, podríamos leer del versículo 40, ¿sí? Para poder entender por qué dice, por qué del texto que vamos a mencionar. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás. Sí. Sí, ¿Sigo? sí, el 46 también. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Muy bien, ¿sí? Los fariseos habían mandado a aprender al Señor, y los que habían ido a buscar al Señor Jesús habían quedado sorprendidos de cómo el Señor enseñaba, ¿sí? Y dicen ellos, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿sí? Qué diferencia, ¿no? La diferencia de cada palabra del Señor, de cada acción del Señor, marcaba, impresionaba, no solamente a la multitud que lo seguía, sino también a aquellos que deseaban aprenderle. Y más de uno, ¿sí? Cambió su fe. Para allí, si seguimos leyendo, vamos a encontrar a Nicodemo, ¿sí? Uno de los que también estaba buscando al Señor para aprenderle, pero después uno de los que busca al Señor y tiene un encuentro con Él, y es uno de los que también va a dejar especies aromáticas cuando el Señor está allí en la tumba, ¿sí? Pero quedaron impresionados, ¿sí? Por la autoridad, por la forma de hablar que el Señor tenía. Y pensaba, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? El Señor nos da esa autoridad también a cada uno de nosotros, de poder vivir, ¿sí? Con autoridad, no con poder, ¿sí? Sino con autoridad. Que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cambie, ¿sí? Marque una diferencia en aquellos que nos rodean, así como el Señor Jesús, en cada palabra, en cada enseñanza, en cada acción, marcó una diferencia, ¿sí? Muchos de los que lo rodeaban dijeron, este hombre es distinto a los demás, es distinto a los fariseos que nos enseñaron, es distinto a los escribas que nos fariseos, y es distinto a todo hombre, porque jamás hombre igual ha hablado como este, como enseña, ¿sí? Ahora, nosotros podremos tener esa autoridad, ¿sí? Y dice allí la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en sus nombres, le dio potestad, esto es autoridad, de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Autoridad. Nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nosotros también, poco a poco debemos marcar. Seguramente va a ser difícil, ¿sí? Estamos rodeados en un mundo que permanentemente está batallándonos, queriendo que nosotros no salgamos del camino o no cumplamos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Juan, ejemplos os he dado, os he dejado para que como yo hice, ustedes también hagan. O sea, el ejemplo para seguir en nuestras vidas es el Señor Jesús. Mire cómo cambió la vida de hombres comunes, ¿sí? Son textos que a mí me gustan mucho y que cada vez que puedo compartirlos, los he mencionado varias veces. Por ejemplo, vamos allí a
a ver, a Juan 4, capítulo 4, del 12 al 14. ¿Qué dice ahí? Juan, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre? Ah, no, no. Es Hechos, hermanos. Hechos. Versículo 14, del 12 al 14, ¿sí? ¿El capítulo? Capítulo 4, del versículo 12 al 14. Ninguno de salvación. Perdón, del versículo 13, ¿sí? Más allá del texto conocido que tenemos, cuando se encuentran allí el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, allí, ¿sí? Pedro y Juan, la gente reconocía que ellos no eran hombres letrados. Leíamos recién unos pasajes donde decía, este hombre, ¿de dónde conoce tanto? Cuando decía, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, de dónde sabe tanto? ¿Sí? Sorprendidos de lo que el Señor decía. Pero Juan y Pedro, ¿sí? Aquí también marcan una diferencia, porque habían pasado tiempo con el Señor Jesús, habían estado con el Señor Jesús, y entonces habían adquirido el conocimiento, ¿sí? Y habían aprendido del Señor Jesús. Y cuando nosotros pasamos tiempo y aprendemos del Señor Jesús, también tenemos la autoridad que el Señor, ¿sí? Nos mostró que nosotros podíamos tener. Por eso dice, toda autoridad me es dada, ¿sí? Y Él nos da autoridad como hijos de Dios. ¿Autoridad cómo? Autoridad para podernos saber conducir en este mundo contaminado, autoridad para poder hablar y saber que si nosotros, el Señor nos da autoridad, también tenemos que marcar la diferencia como el Señor lo hizo. Y aquí se marcó la diferencia viendo, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, hombres como nosotros, hombres comunes, hombres que estaban acostumbrados a hacer trabajos duros, hombres que estaban acostumbrados a tirar las redes y sacar peces, no habían estado en una escuela, no habían estado en la sinagoga leyendo, no habían estado en un seminario, ¿sí? Dice, se maravillaban y le reconocía que habían estado con Jesús. O sea, la gente que lo escuchaba, la gente que oía las palabras de Juan y de Pedro, ¿sí? Que el Señor les había enseñado, se maravillaban y decían, esto solamente quiere decir que estos hombres estuvieron con Jesús. Por eso hablan así, por eso tienen un respaldo. Y el Señor en esta noche también nos enseña a nosotros esto, a poder vivir, ¿sí? Respaldados por la enseñanza del Señor Jesús. Obviamente aquí está el secreto. Dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, para poder tener autoridad, para poder ejercer la autoridad que el Señor puso en nuestra vida como hijo de Dios, obviamente tenemos que pasar mucho tiempo con el Señor Jesús. Y cuando nosotros pasemos mucho tiempo con el Señor Jesús, vamos a poder, la gente que nos rodea va a poder ver la diferencia que hay en nosotros como hijos de Dios, ¿sí? ¿Dónde va a estar la diferencia, Fabián? Bueno, va a estar la diferencia en cómo nosotros actuemos en frente de una prueba. Allí se va a dar cuenta si hemos estado cerca del Señor Jesús o estamos cerca del Señor Jesús. Se va a marcar la diferencia cuando tengamos que tomar una decisión importante, ¿sí? Allí vamos a marcar una diferencia grande. Miren, en el Lucas capítulo 10, versículo 19, hablando del Señor cuando daba testimonio y le decía a los discípulos lo que ellos podían hacer, y dice, aquí yo doy potestad, que quiere decir autoridad, de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿sí? Dios nos ha dado autoridad para poder guardar nuestras vidas, para poder confiar en Él, para poder esperar en Él.
Y no quiere decir que vamos a andar aplastando serpientes y provocando al enemigo para que nosotros, simplemente para que sepamos que Él está con nosotros. Como compartíamos anoche, el Dios Todopoderoso está sobre nuestras vidas, está pendiente de nuestras vidas para ayudarnos, para asistirnos, ¿sí? Para que podamos vivir una vida con autoridad. Bien, un pasaje más. Pepe, ¿podés leer 2 Corintios 13 y 14? Segunda Corintios, ¿cuánto dijiste? 13 y 5, 14. 13 y 14, sí. 5, dijo. Capítulo 5. Sí, 13. Pepe. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No era 2 Corintios, Pepe. 2 Corintios 5, 14. Segunda de Corintios. Segunda, Segunda. segunda Corintios 5, 14 leí. Entonces es primera. Ah, vamos a primera. Ya nomás está. No tiene Ahora, primera. 13. El texto es Pepe, que seguramente vos me vas a ayudar. Pepe dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. He anotado mal la cita, ¿sí? Pero es ese. Dice un versículo más adelante, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creed, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros unos a otros. Bueno, les debo la cita, pero le he anotado mal. Pero allí la palabra de Dios nos muestra que nosotros estamos llenos de conocimiento. Y el conocimiento, si no lo ponemos en práctica, ¿sí? Nos sirve, ¿sí? Por eso el Señor hablaba con autoridad. O sea, lo que Él decía, lo hacía, ¿sí? Lo que Él les enseñaba, era el primero que Él lo estaba haciendo. Nos hace recordar cuando el Señor Jesús, ¿sí? Le enseña acerca de la humildad, allí en Juan 13. Y Él es el que se levanta primeramente y sale de su lugar, toma una toalla, agarra una palangana y empieza a lavar los pies de sus discípulos para enseñarle acerca de la humildad, ¿sí? O sea, el Señor nos enseña que para tener autoridad nosotros primeramente tenemos que también hacer, ¿sí? Marcar la diferencia con la autoridad. Muy bien, un último texto más podríamos ver. Santiago capítulo 1.
versículo 22. Hablando acerca también de la autoridad de Dios y de lo que debe suceder en nuestras vidas. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hablando de hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? El Señor, yo mostraba recién este ejemplo. El Señor decía y hacía, ¿sí? Él marcaba la diferencia con que lo que él enseñaba, él daba testimonio, ¿sí? Si él enseñó a dar, él era el primero que estaba enseñando a dar. Si él enseñó a amar, él fue el ejemplo de amor. Si él enseñó por ejemplo, lo que hablábamos recién de fue el primero que se movió el Señor para mostrarle a sus discípulos en cuanto al servicio, a lavar los pies de sus discípulos, la humildad, ¿sí? Entonces, él tenía la autoridad, ¿sí? Y tiene aún la autoridad para que nos enseñe a nosotros permanentemente. La gente quedó sorprendida de cómo el Señor enseñaba. La gente quedó sorprendida de cómo el Señor leía la palabra de Dios y cómo se cumplía en él la palabra de Dios. Ahora, esa autoridad también la tenemos nosotros, ¿sí? Porque somos sus hijos y porque también el Señor en los tiempos que estamos viviendo nos manda a marcar una diferencia, ¿sí? Y grande. Pero también dice la palabra de Dios, la que leíamos recién, que no debemos ser, ¿sí? Simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y da este ejemplo del espejo, ¿sí? Si alguno es oidor y no hacedor, es como aquel que se mira en el espejo, se ve que tiene un desperfecto, pero no se arregla, ¿sí? El que realmente entiende, ¿sí? Ve que hay un desperfecto y hace algo para corregirlo. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche a marcar una gran diferencia en cuanto a la autoridad, ¿sí? El Señor nos ha dado la autoridad como hijo de Dios, nos ha dado autoridad para manejarnos en este mundo, ¿sí? No estamos solos porque Él nos respalda, nos cuida, nos guarda, ¿sí? Y es el que también nos exhorta cuando nos equivocamos, es el que amonesta nuestras vidas cuando nos equivocamos, ¿sí? Pero Él mostró el camino, cómo nosotros debemos conducirlo, ¿sí? Marcando una gran diferencia. Todos los que lo miraron, todos los que lo siguieron, todos aquellos que tuvieron un encuentro realmente con el Señor fueron impresionados y cautivados por su forma de conducir, por su forma de hablar, por su forma de darse a la gente. Obviamente hubieron muchos que estuvieron a su lado, miraron los milagros, escucharon la enseñanza del Señor Jesús, pero cuando dijeron que hay que crucificarlo, también ellos gritaron, crucifiquémosle, ¿sí? Pero muchos, ¿sí? Muchos amaron, muchos se comprometieron, muchos pusieron pasión por el Señor, muchos dijeron, esta es la forma de seguir a Cristo, ¿sí? Y entregaron hasta lo último, entregaron hasta su vida por la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude a marcar una gran diferencia, a saber que en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Como hijos de Dios debemos marcar autoridad, ¿sí? Y no solamente en la vida cristiana, sino en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿sí? En la escuela, donde estemos, marcar la autoridad, ¿sí? De lo que yo hago, lo que yo digo, ¿sí? Se tiene que hacer. Saben que me recordaba hoy, hablando de esto, del poder y la autoridad y la diferencia, ¿no? Y hace unos años teníamos en la municipalidad un jefe, bueno, que él lo conocíamos todo, ¿no? Y en un lugar de la municipalidad, un sector que cuidaba las herramientas, nosotros le decíamos garita o el control de la entrada del pañol de las herramientas, ¿no? Habían puesto ahí como 6 personas que tenían problema con el alcohol, pero los ponían solo, ¿sí? Y bueno, ellos se quedaban solitos ahí.
Y este hombre, jefe de ellos y jefe mío en aquel tiempo también, en las tardes iban y comían en ese lugar asado y tomaban alcohol, ¿sí? Y después, cuando llegaban, los llamaba atención, cuando la gente de más arriba se enteraba de lo que estaba sucediendo en ese sector, el que tenía que llamar la atención por comer en ese lugar y por tomar alcohol era el que se juntaba con ellos a comer y a tomar alcohol, ¿sí? Entonces pensaba, esa persona no tenía autoridad para poder llamar la atención porque él estaba mezclado con ellos y era el que apoyaba esa situación, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que no nos mezclemos y que realmente que cuando tengamos que marcar la diferencia sea en algo correcto, bueno, ¿sí? Y no que estemos manchados también nosotros en eso, ¿sí? Que el Señor nos ayude, que nos guarde y bueno, gracias hermanos por su atención a la palabra de Dios.